a tu vida. Con una programación enalteciendo el nombre de Dios, música, Cuida de mí, prédicas que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado en la sangre y mucho más para alabar a Dios. Radio Júbilo, La voz de la esperanza. Radio Júbilo presenta. Radio Júbilo al aire. Muy bien. Listo. Dios te bendiga, te saluda Conociendo la Verdad. Mi nombre es Leonardo Lozano y seré el encargado de moderar este debate. Ambos exponentes han estado de acuerdo que fuera yo el moderador y les quiero asegurar, permíteme tantito. Permítame tantito. Sí, estaba teniendo problemas con mi señal. Como decía, ambos exponentes han estado de acuerdo a que yo fuera el moderador y les aseguro que seré parcial y voy a actuar con justicia y honestidad como siempre el canal lo ha hecho. Dios te bendiga, les digo a todos, Dios les bendiga y a todos los que nos escuchen. Conociendo la Verdad es un canal que está dispuesto y está diseñado con el objetivo de precisamente conocer la verdad a través de las enseñanzas que ambos expositores realizarán y que a la vez son presentaciones de defensa. La apologética siempre ha existido, siendo una rama de la enseñanza que se conoce como la defensa. En el caso de la Iglesia es una defensa de la fe. Saber presentar defensa es un arte donde se requiere estudio, preparación y empeño. Y esto es lo que ambos expositores nos darán hoy en esta noche. Los debates que te presenta Conociendo la Verdad son debates en vivo. No se editan, así como ustedes lo escuchan, así se graba. Les pedimos a todos nuestros oyentes que se pongan atención a los argumentos, que revisen las citas bíblicas que ambos exponentes darán, que analicen y que sobre todo sea Dios quien te hable a través de estas dos exposiciones. Queremos mandarles saludos a los hermanos evangélicos como a Crisanto Ángeles Mendoza, a Marcos Bíblico, a Salvador Barragán, a Luis Grimaldo, a Marcos Zúñiga, a Gonzalo Calderón, a Carlos Giovanni, y también queremos mandarles saludos a los amigos católicos como Richbel Meléndez, a Carlos, se me vienen ahorita unos otros nombres, y a Frank, a aquellas personas que siempre están también en los debates, que están presentando defensa católica. Les queremos mandar saludos, y también a todos los que nos están escuchando. En esta ocasión vamos a tener dos exponentes que están listos para pisar la arena de los debates. Y les pido por favor que pongan mucha atención porque vamos a comenzar con la introducción, y la introducción va a estar compuesta solamente de 2 minutos y medio. Rodrigo va a ser la persona que va a comenzar este debate. A continuación de Rodrigo o después de Rodrigo será Efraín. Adelante, Rodrigo, después de mi señal vas a tener 2 minutos y medio para la introducción. Acordémonos de apagar los micrófonos en el momento que vamos a empezar. Así es, gracias Rodrigo. Sí, hay que recordarle al hermano Efraín que por favor cuando exponga a Rodrigo, en la parte superior hay un micrófono con una línea cruzada. Solamente le da clic de esta manera y usted va a mirar, Efraín, en la parte inferior en la esquina. Exacto, como cuando aparezca de color rojo quiere decir que está inactivo. Cuando usted quiera hablar, solamente le vuelve a presionar ahí. ¿Estamos? Ok, perfecto. Gracias, Efraín. Entonces, Rodrigo, a mi señal vas a tener 2 minutos y medio para que tú comiences con tu introducción. ¿Estás listo, Rodrigo?
Listo. Adelante, tienes 2 minutos y medio. Bendiciones en Cristo Jesús y María Santísima. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta cristiano católico, miembro del Movimiento Juan 23, administrador de la página Católico Defiende tu Fe y ex evangélico. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre y lo primero que hay que aclarar es que la sola fide luterana no es la misma sola fide norteamericana. En este caso estamos hablando de los movimientos, en este caso el hermano de Efraín, que es el movimiento evangélico fundado en 1942 en Estados Unidos, el cual proviene de una mezcla entre el luteranismo, calvinismo y los movimientos espiritualistas del siglo XIX y XX que desembocan en el pentecostalismo. Entonces no son productos, no son movimientos que provienen de la Reforma, ¿ya? Debido a que nosotros sí hemos hecho diálogos y acercamientos con la Iglesia luterana y hemos tratado el asunto de la sola fide. Es una sola fide distinta, la que formuló Lutero, a la que ellos creen. Y yo me propondré a demostrar eso a lo largo y ancho pues, de este debate. Por otro lado, pues mostraré las otras debilidades de esta doctrina norteamericana y de todos estos movimientos, estas denominaciones surgidas en Estados Unidos, cuya concepción de la sola fide o de la sola fe es totalmente distinta a la clásica. Ahora, según el catecismo, nosotros consideramos cristianos, primero, según el numeral 815, a todos aquellos pues, que tienen elementos de unidad en nuestra fe. Por ejemplo, así lo dice el catecismo: la profesión de una misma fe recibida a los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, y la asociación apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. El numeral 817 nos dice que de hecho esta es la única iglesia donde aparecieron ya en los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en los siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas que se separaron de la comunión con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. ¿Ok? Tal ruptura lesiona la... Ok. Muchas gracias, Rodrigo. Has terminado, has concluido con tus 2 minutos 30 segundos. A continuación vamos a presentar, o se va a presentar, Efraín Valdés. Efraín Valdés, a mi señal también tú vas a tener 2 minutos 30 segundos. Adelante, Efraín. Efraín, desactiva tu micrófono. Voy a reanudar el tiempo. Desactiva tu micrófono, Efraín, porque no se está escuchando nada. Ok, ¿listo? A mi señal. Ahora. Dios les bendiga a todos. Es un placer contar con la compañía de todos ustedes para este presente debate. Bueno, Rodrigo Andrés Calvo Bernal afirma haber sido evangélico y ser convertido al catolicismo. De hecho, él mismo nos informa a través de sus redes sociales que pronto será un sacerdote. Esta afirmación de haber sido evangélico será respaldada o derribada por el mismo Rodrigo en este presente intercambio de argumentos, pues tendrá que demostrar que él conoce perfectamente bien una doctrina tan básica y sencilla como la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Una doctrina tan básica que hasta los pequeños de los grados primarios en nuestras congregaciones evangélicas conocen y dominan. Rodrigo tiene la dura tarea de demostrar que nuestra doctrina está equivocada, y de no hacerlo habrá perdido el presente debate. Mi objetivo en el debate es que sea expuesta la verdadera doctrina evangélica sobre la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras, descrita en Efesios 2, del 8 al 9, y demostrar que no hay error en dicha doctrina. Si logro esto, mi propósito para aceptar este debate habrá sido alcanzado. Listo. Muchas gracias, Efraín. Te detuve tu tiempo en 1 minuto 14 segundos. Quiero agradecer a ambos expositores, a ambos debatistas que están hoy con nosotros en esta noche, y también a todos los amigos y a los hermanos que también nos están escuchando, y a los que nos escucharán en todas partes del mundo. Como dije, Conociendo la Verdad es un canal
que te invita a presentar defensa de lo que tú crees y de tu esperanza, así seas católico, testigo de Jehová, mormón o evangélico. Pues bien, hemos terminado con la introducción de ambos expositores y ahora a continuación vamos a comenzar con la exposición. Les pedimos a todos los oyentes que tomen papel y lápiz y que pongan mucha atención a estas dos exposiciones. Rodrigo, en esta ocasión tú vas a tener 10 minutos para poder realizar tu exposición. Rodrigo, ¿estás listo? Estoy listo. Perfecto. Tienes 10 minutos a mi señal. Adelante, Rodrigo. Tienes 10 minutos. Gracias. Bueno, entonces lo primero que hay que aclarar es que estos grupos, como bien lo ha dicho el hermano Efraín, creen que hay salvación solo por la fe. Esa es la sola fide de ellos. Pero la sola fide luterana habla de la justificación. O sea, que la justificación solo por la fe, no la salvación. Son dos cosas totalmente distintas. Los protestantes o los neoprotestantes de Estados Unidos creen en la salvación solo por la fe. Los luteranos creen en la justificación solo por la fe. Son dos conceptos totalmente distintos en el sentido, por ejemplo, en la declaración conjunta que hicieron la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, también cristiana, la justificación numeral 11 dice, es el perdón de pecados, liberación del dominio del pecado y la muerte y la maldición de la ley y aceptación de la comunión con Dios. Ya vemos que hay una diferencia radical en las dos concepciones. Vamos ahora a ver cuáles son las 5 solas de la Reforma Protestante, porque por todo eso nos vamos a concentrar en las dos principales. En la Reforma Protestante habla que la sola fide es la justificación solo por la fe en Cristo, mientras que la sola gracia es la salvación, que es solo por la gracia, o sea, la salvación por la gracia de Dios. La gracia es la que salva, no la fe. Esa es la gran diferencia con el movimiento norteamericano. Ok, ahora, la sola fe de la justificación y la sola gracia de la salvación. Entonces, como ya dije, la sola gracia es la que salva para los luteranos y para los católicos. Ahora, la diferencia está en el asunto de la justificación solo por la fe, pero en la declaración conjunta también se reconoce que hay distintos tipos de justificación. En otro video lo ampliaré más adelante. Ok, ahora, digamos que, por ejemplo, en los movimientos protestantes norteamericanos creen en la salvación solo por la fe, como bien lo dijo el hermano Efraín y como está en el título del video, ¿sí? Y también creen en la salvación por la sola gracia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, evidentemente, si yo digo que soy salvo solo por la fe y luego digo que soy salvo solo por la gracia, entonces entra una contradicción, porque el diccionario de la Real Academia Española define solo como únicamente, solamente. Entonces es como afirmar que yo soy vegetariano porque solamente como vegetales y luego decir que yo soy vegetariano porque solamente como carne. Entonces si come vegetales y come carne no es vegetariano sino omnívoro. ¿Ya? Entonces ya hay una contradicción en el postulado norteamericano porque están diciendo que se salvan solo por la fe y se salvan solo por la gracia. O sea, es una contradicción totalmente evidente. Es una falacia como suele decir Efraín. Ahora, ¿cuáles son los problemas? En el año 1987, o sea, esta es una doctrina, la doctrina evangélica es una doctrina que se ha ido construyendo a medida que avanza el tiempo. Y ellos tuvieron un problema durante muchas décadas, porque es una denominación reciente. Tenían un problema con Santiago 2 y con otros textos bíblicos que hablaban sobre la justificación por buenas obras. En el año de 1987, más o menos, llegó el pastor Morris L. Verden, ¿sí? Quien publicó un libro llamado Las 95 tesis sobre la justificación de la fe, en la cual por medio más que el uso de la Biblia llega a la brillante conclusión, si viene solo por la fe, pero la fe produce buenas obras. Esta conclusión gustó tanto que a pocos años de ser adoptada por el protestantismo norteamericano, ¿sí? Empezó a pulular y bueno, siguió esa contradicción y se basó en dos versículos bíblicos. Básicamente, en Gálatas,
o sea, Gálatas 22, capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fundamento para ellos decir que la fe produce buenas obras. Ahora, basado en este texto, dice claramente que la fe produce buenas obras ignorando la fuerza de los tres aspectos que claramente no contenía el texto. ¿Cuáles eran esos tres elementos? Primero, que el texto habla de frutos, de comportamientos, no de obras. Dos, que provienen del Espíritu Santo y no de la fe. Tres, que no hacía contraposición contra las buenas obras, sino contra la ley. Entonces, desde ese punto de vista, está mal tomado este texto para justificar el argumento de que la fe produce buenas obras. Por el contrario, bueno, esta hipótesis no tiene ningún argumento bíblico. Por el contrario, la Biblia enseña que las buenas obras de predicar y escuchar la palabra de Dios anteceden a la fe y no al revés. O sea, primero hay dos buenas obras antes de llegar a la fe, que son predicar y escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Muy bien. Ahora, los protestantes en general tienen graves problemas para diferenciar bíblicamente las buenas obras de las obras de la ley. De hecho, todas las citas que usan para sustentar su doctrina se refieren claramente a las obras de la ley y no a las buenas obras. Por ejemplo, Romanos 3:20 dice que nadie será justificado por las obras de la ley, la ley. Entonces, vemos cómo ellos, vamos a ver cómo Efraín va a citar estas mismas citas, ¿sí? Y no se va a dar cuenta que hay una diferencia entre obras de la ley y buenas obras. En el 3:27 dice, ¿por qué la ley? ¿Por qué las obras? No por la fe, por la ley de la fe. En el 3:28 dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces vemos cómo está hablando los textos de Pablo claramente de las obras de la ley, no de las buenas obras. El versículo 3:2 dice, quiero saber de vosotros una cosa, ¿recibiste el espíritu de la ley el espíritu por las obras de la ley o por la fe de la predicación? Obras de la ley. El 3:10 también, porque todos viven de las obras de la ley, los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Y así tenemos también, a ellos tienen un versículo estrella que no menciona claramente la ley, pero pues, si miramos el contexto sí vamos a detectar de qué tipo de obras está hablando. Este es Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino es un don de Dios. Tampoco viene de obras para que nadie se gloríe. Entonces ellos dicen, si ven, las obras no sirven. Entonces, si miramos bien ese versículo, en el versículo 10, ¿sí?, del mismo capítulo exalta las mismas buenas obras. Dice Efesios 2:10, en efecto, hechuras suyas somos, creados en Jesucristo, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso que practicáramos. Entonces vemos cómo ahí no hay contradicción, sino que se está refiriendo el versículo 8 y 9 a la ley, las obras de la ley. Las buenas obras comienzan desde las 10. Incluso el versículo 15 nos enseña cuáles son las obras de las que no nos debemos gloriar, ¿sí? Las obras de las que no debemos gloriarnos, ¿sí? Y dice así, Efesios 2:15, anulando en su ley los mandamientos con los preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Entonces vemos cómo este versículo de Efesios 2:8-9 se refiere realmente a las obras de la ley. Así en el versículo no alcanza a decir ley, pero si leemos el contexto vamos a detectar que así es. Muy bien, Jesucristo en Mateo 5, 21 al 47 nos diferencia claramente cuáles son las obras de la ley y cuáles son las buenas obras. En el 5:21 nos dice, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, eso va en Éxodo 20:13, mientras que las buenas obras es Mateo 5, el 22 al 24, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Él ha insultado a su hermano, merece ser llevado al Tribunal Supremo. Por eso deja allí tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, el mismo Jesús nos presenta un parangón, una diferencia entre las obras de la ley y las buenas obras. Entonces, Mateo 5:27 dice, no cometerás adulterio, refiriéndose a Éxodo 20:14, mientras que Mateo 5:28 al 30 no se refiere a la buena obra, ¿sí?, a las buenas obras. No nos vamos a detener en eso para no gastar más tiempo. Mateo 5:31 dice,
el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio referido a Deuteronomio 24.1, obra de la ley, mientras que Mateo 5.32 se refiere, pero yo les digo, el que se divorcie de su mujer no es a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Vemos ahí la obra que se debe hacer, no se debe divorciar. La buena obra es no dar el divorcio, mientras que la obra de la ley es divorciarse. Entonces hay una clara diferencia entre lo que son las obras de la ley y las buenas obras. Y vamos a ver cómo Efraín, al citar la Biblia, va a citar textos que digan obras de la ley. Muy bien. Ahora, hay 12 razones bíblicas sobre la importancia de las buenas obras a la luz de la Biblia. La primera nos da ejemplo en cumplir las buenas obras. El primero que nos da ejemplo de cumplir las buenas obras es Jesús, que nos muestra que provienen del Padre. Juan 10:32 dice, Jesús les dijo, tiempo, Rodrigo. Ok, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Has terminado con tus 10 minutos de exposición. Ahora vamos a continuar con Efraín. Efraín, de la misma manera, vas a tener 10 minutos para tu exposición. A mi señal los vas a tener. Adelante, Efraín, tienes 10 minutos. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Se escucha perfecto, sí. Rodrigo afirma que la doctrina evangélica es una doctrina nueva, pero olvida Rodrigo que los evangélicos sí podemos remontar nuestra doctrina hasta el primer siglo del cristianismo. Pues en Efesios 2 del 8 al 9, Pablo es muy claro y nos muestra que la salvación es por gracia. O sea, somos salvos por regalo de Dios. La palabra para gracia, o sea, veo que Rodrigo utiliza el diccionario de la Real Academia Española, pero se olvida que la Biblia no se escribió en español. La palabra griega para gracia es la palabra charis, y quiere decir regalo, un don no merecido, que la Iglesia Católica describe en su numeral 1999 como la gracia de Cristo, que es el don gratuito que Dios nos hace. O sea, al decir que somos salvos por gracia, está diciendo la característica, somos salvos gratuitamente. Eso es lo que quiere decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y claramente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos los únicos que predicamos esta doctrina. Rodrigo dice que es una doctrina aparentemente nueva, porque el pentecostalismo surgió apenas, pero Clemente Romano decía, no somos justificados a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre jamás. Amén. Esto lo dice Clemente a los romanos. Ahora bien, su propia Iglesia Católica afirma precisamente en la declaración conjunta que Rodrigo nos acaba de citar, que la justificación es perdón de los pecados. Y si la salvación es perdón de los pecados, es algo que yo no puedo pagar por el perdón de mis pecados. La misma Iglesia menciona, la misma Iglesia Católica, que el hombre no puede pagar por estos tipos de bienes de gracia, ¿no? La justificación es perdón de los pecados. En la fe, dice la Iglesia Católica, juntos tenemos la convicción de que la justificación es obra del Dios Trino. Por lo tanto, la justificación significa que Cristo es justicia nuestra, en la cual compartimos mediante el Espíritu Santo conforme a la voluntad del Padre. La justificación, entonces, es perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. Cuando una persona trabaja, al final del trabajo espera un pago. La persona para la cual se trabaja debe dinero, tiene que pagar por el trabajo realizado. Si Dios nos va a pagar por nuestras obras, ¿Él nos debe? ¿Es algo que podemos ganarnos nosotros? La justificación, nuestro perdón de pecados, ¿lo podemos ganar por nuestros propios méritos? Absolutamente no. Eso sería algo absurdo. Y sería cuestión de preguntarle a Rodrigo, y eso quiero que me lo conteste él en el siguiente bloque, espero que anote,
¿qué tipo de obras son las que entonces nos justifican? ¿Las obras de la ley o las obras de justicia? Habría que ver qué nos dice Rodrigo al respecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Efesios 2 del 8 al 9 es un pasaje claro, contundente e irrefutable al que Rodrigo tendrá que realizar una exégesis que pueda derribar la doctrina evangélica de que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Habla en sentido literal, donde se descarta la injerencia de las obras para ser salvo. Y lo primero será el ofrecer las definiciones de lo que es la salvación. Rodrigo nos tendrá que decir qué es la salvación, qué es la gracia, qué es la fe, cuáles son las características de esa fe verdadera y qué son las obras, ya que él afirma haber sido evangélico. Esto lo tendría que dominar. Una vez esclarecidas las definiciones, podremos entonces pasar a los siguientes puntos. Bueno, ya mi punto número 2 sería: estimado Rodrigo, creo que esto también me lo responde en el siguiente bloque. Para usted, ¿está correcta la definición de la página de Apologética Católica respecto a esta doctrina evangélica? La definición que ofrece la página de Apologética Católica dice: es la creencia de que estamos salvos únicamente por nuestra fe en Jesucristo y que como la salvación viene solo por la fe, no estamos obligados a las obras buenas. Y que quienes creen en la sola fe no luchan contra el mal, sino que se combate con fuerzas a quienes tratan de oponérseles. Obstinados, solo se empeñan en defenderse. Y la primera consecuencia de este error tremendo es que por sentido común permite que la gente sea mala, que peque como desee, ya que mientras tenga fe en Cristo han sido salvos y alcanzarán la vida eterna. Quisiera saber si Rodrigo está de acuerdo con esta descripción que hace la página de Apologética Católica respecto a la salvación por fe que predicamos los evangélicos, ya que Rodrigo conoce esta doctrina porque se le afirma que fue evangélico. ¿Esta descripción de la salvación por gracia por medio de la fe es cierta o es falsa, mi estimado Rodrigo? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las características de la fe verdadera que predicamos los evangélicos? Tú lo debes de saber. Pregunta número 4. Mi estimado Rodrigo, ¿el perdón de los pecados es un bien espiritual? ¿Es un bien espiritual el perdón de los pecados? Otra. El Salvador, de acuerdo a la Iglesia Católica, Él salvó realmente a la humanidad del pecado y de sus consecuencias. Somos salvos del pecado y de las consecuencias del pecado gracias al Salvador. Eso es la redención, es lo que hizo el Salvador por nosotros. Entonces yo lo que espero es que Rodrigo, pues nos atienda con esto de las definiciones de qué es la gracia, qué es la fe, qué es la salvación, para que podamos nosotros seguir a lo siguiente. Yo creo que tengo que esperar a que él nos dé estas definiciones, no puedo seguir adelante. Me quedo aquí, son 6 minutos 40, no pasa nada, seguimos con Rodrigo. Gracias, Efraín, muchísimas gracias. Efectivamente has terminado en 6 minutos. Vamos a pasar ahora, una vez que ambos expositores han terminado con sus exposiciones, vamos a pasar ahora a tener 10 minutos de refutación de la exposición. Así es que, Rodrigo, a mi señal tendrás 10 minutos para poder refutar. Adelante, Rodrigo, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Entonces, mire, lo primero es aclararle a Efraín que esta no es una sección de preguntas, por lo tanto, no voy a contestar sus preguntas. Y vemos que él, en vez de exponer su doctrina, se puso a preguntarme. Ahora, algunas sí se las voy a responder. A ver, la salvación, como vemos, él confundió constantemente, y usted lo puede escuchar, la salvación solo por la gracia con la salvación solo por la fe. Lo que dicen los luteranos, y como él también lo citó, es que los luteranos hablan de la justificación. Busca nuestra página y escúchanos en línea .com/spreakerstudio.com. Si buscas Jubilos y nos encontrarás en vivo. Expresiones al aire vuelve en su próxima edición con más edificación, solo por Radio Jubilo. Expandiendo el Reino de Dios. Únete a nuestra página en Facebook. Radio Jubilo. Hachel. Solo en Cristo hay salvación, perdón de pecados y paz para el alma. Hemos compartido contigo noticia de gran gozo.
promociones, noticias, conciertos, información backstage. Ellos son nuestros enviados especiales.